Mi hermana me abofeteó en plena puerta de embarque por negarme a cederle mi asiento de primera clase, así que anulé todo su viaje y destapé, uno por uno, los engaños con los que manipuló a mis padres durante años, y la caída le dolió más que el golpe que me dio. Me llamo Anthony, tengo 32 años, y desde hace una década trabajo como ingeniero petrolero en el oeste de Texas. No es un oficio glamuroso. Paso la mayor parte del tiempo analizando datos de perforación, ajustando parámetros de extracción y viviendo semanas enteras en ubicaciones remotas donde lo más cercano a la civilización es una estación de servicio a varios kilómetros. El trabajo implica jornadas de 12 horas, alojamiento en módulos que apenas son mejores que un tráiler y comidas recalentadas, todo en medio de temperaturas que van desde el calor abrasador hasta un frío despiadado, dependiendo de la temporada. Pero paga muy bien. Sueldo de 6 cifras. Y he sido cuidadoso desde mi primer cheque. Nada de autos de lujo, nada de departamentos ridículamente caros, nada de aparentar con relojes costosos. Manejo una camioneta funcional, vivo de manera sencilla y ahorro casi todo. Mi hermana Brianne, de 28 años, eligió un camino totalmente distinto. Asegura ser influencer de estilo de vida, que en su caso significa publicar fotos de smoothies, frases motivacionales y meditaciones al atardecer para sus 8.000 seguidores, mientras habla de manifestar abundancia y conectar con el yo auténtico. La realidad está muy lejos de ese relato. Vive con nuestros padres en la misma habitación que tenía en la secundaria, trabaja medio tiempo en una boutique que vende velas y almohadones absurdamente caros, y nunca ha pagado un centavo de alquiler. Su supuesto aporte al hogar consiste en subir fotos de la comida de mamá y etiquetar negocios locales para darles exposición. Nuestros padres, Robert y María, son maestros jubilados. Han trabajado toda su vida en escuelas públicas, lidiando con recortes de presupuesto, padres complicados y la locura eterna de las pruebas estandarizadas. Papá enseñó historia y entrenó al equipo de béisbol. Mamá estuvo décadas en primaria sobreviviendo a niños hiperactivos y padres sobreprotectores. Son personas buenas que siempre priorizaron la estabilidad del hogar sobre cualquier lujo. Merecen más de lo que han recibido, y por eso tomé una decisión el año pasado. Había cerrado un contrato de consultoría muy importante, revisando la eficiencia de extracción para una compañía petrolera mediana. Fueron 6 meses de jornadas interminables y trabajo en fines de semana, pero el bono que recibí fue enorme. Lo suficiente como para tentarme a comprar un bote o cambiar mi camioneta por una con funciones innecesarias. En lugar de eso, decidí cumplir el sueño de mis padres, llevarlos a Hawái. Habían hablado de ese viaje durante años. Mamá tenía un libro de fotos de playas hawaianas que hojeaba cada invierno, suspirando por el agua turquesa. Papá guardaba artículos sobre Pearl Harbor e historia del Pacífico, pero sus pensiones no alcanzaban para ese tipo de vacaciones. Siempre terminaban resolviendo cosas prácticas, el techo, el calefón, reparaciones varias. Organicé una semana en Maui. Nada extravagante, pero sí algo especial: hotel frente a la playa, vista al océano, auto alquilado para recorrer la isla, buenos restaurantes y actividades planeadas. Busqué snorkel, rutas escénicas, lugares auténticos lejos de trampas turísticas. Para mí reservé primera clase. Mido 1,90 y peso más de 90 kilos, pasar 6 horas encerrado en un asiento de clase económica es una tortura medieval. Mis rodillas chocan con el asiento de adelante, no puedo estirar las piernas y termino con los hombros encogidos como si estuviera metido en una caja. Así que sí, pagué por comodidad. Me lo había ganado. Mis padres viajarían en Premium Economy, un punto intermedio muy decente. Más espacio, mejores asientos, comida aceptable. Estaban felices. Mamá me llamó 3 veces solo para decirme lo emocionada que estaba con el itinerario. Aquí lo importante: Brianne no formaba parte del viaje. Nunca fue invitada. Ni siquiera se mencionó su nombre durante la planificación. Organicé todo como un regalo exclusivo para nuestros padres, por su esfuerzo durante décadas y por el apoyo que me dieron cuando estudiaba ingeniería y los recursos eran limitados. Este viaje era para ellos. Solo para ellos. Pero 2 semanas antes de irnos, Brianne sabía absolutamente todo: fechas, aerolínea, hotel, actividades. Y decidió, sin consultarlo, que también iba a venir. La campaña para incluirse comenzó en una cena dominical en casa de mis padres. Yo había manejado 3 horas desde el sitio de perforación, cubierto de polvo y oliendo a diésel, únicamente para pasar el fin de semana con ellos y cerrar detalles del viaje. Apenas crucé la puerta, Brianne me interceptó en la cocina. Estuve viendo cosas del viaje a Hawái, dijo mientras revisaba su teléfono con sus uñas perfectamente cuidadas. Hay lugares increíbles para grabar. Una cascada cerca de Hana sería perfecta para mis vídeos de bienestar. Y el amanecer en Aleakal es la luz ideal para fotos. Yo estaba agotado y no tenía energía para su discurso. Me alegra que lo disfrutes, respondí. Será genial cuando planees tu propio viaje.
Me miró como si hubiera dicho una locura. ¿Mi propio viaje? Anthony, estoy hablando del viaje familiar. El que tú organizaste. El viaje que preparé para mamá y papá. Tú no estabas incluida. Su rostro cambió a esa mezcla de confusión y ofensa que usaba cada vez que no obtenía lo que quería. ¿Por qué no estaría incluida? Soy parte de la familia. ¿Por qué no te invité? Es un regalo para ellos, no un viaje grupal. Inmediatamente adoptó ese tono tembloroso que anticipaba manipulación emocional. ¿Eso duele? ¿Estás diciendo que no soy parte de esta familia? Le expliqué que no. Que simplemente había planeado algo para 2 personas específicas, que agregar a alguien más a último momento desarmaba reservas, complicaba la logística y cambiaba por completo la dinámica de lo que pretendía ser un descanso merecido para ellos. ¿Y tú crees que yo no merezco unas vacaciones? También trabajo duro. Su definición de trabajar duro consistía en subir fotos 3 veces al día y presentarse a su empleo de boutique solo cuando tenía ganas. Pero decirle eso solo generaría una disputa sin fin. Entonces, probé un enfoque diferente. Estoy seguro de que tú también te esfuerzas a tu manera, pero este viaje está planeado, pagado y organizado para 3 personas. Lamento que no estés incluida, pero así es como es. Ella me miró fijamente durante un largo momento, claramente sopesando sus opciones para tácticas de manipulación. Luego, entró en el comedor donde nuestros padres estaban poniendo la mesa y anunció con una voz temblorosa por una tristeza fabricada: Anthony dice que no estoy invitada al viaje familiar a Hawái. El rostro de mamá mostró preocupación de inmediato. ¿Qué, Anthony? ¿De qué está hablando? Y así, de repente, yo era el malo. No Brianne por autoinvitarse a algo de lo que no formaba parte, sino yo por establecer un límite. Papá intentó mediar. Sentémonos todos y hablemos de esto con calma. Sobre un asado que ya había perdido las ganas de comer. Brianne expuso su caso. Se sentía excluida. Sentía que yo no la valoraba como hermana. Sentía que estaba usando el dinero para crear divisiones en la familia. Cada declaración estaba cuidadosamente elaborada para hacerme sonar como un villano mientras se posicionaba a sí misma como la víctima. Solo quiero pasar tiempo con mi familia, dijo, con los ojos brillantes. ¿Es tan malo? Mamá parecía dividida. Anthony, cariño, quizás podríamos hacer espacio para uno más. Sería agradable tener a todos juntos. Todos están juntos, respondí. Las 3 personas que invité. Estás siendo bastante rígido con esto, observó papá, usando su voz diplomática de profesor. ¿Cuál es la verdadera razón por la que no quieres a tu hermana allí? La verdadera razón era complicada. Eran años de ver a Brianne recibir un trato especial mientras se esperaba que yo fuera el responsable. Era cada vez que la rescataba financieramente, lo que ocurría al menos 2 veces al año. Era la forma en que trataba cada reunión familiar como una oportunidad para fotos en sus redes sociales en lugar de un tiempo de calidad real. Era saber que si ella venía, el viaje dejaría de ser sobre mamá y papá para convertirse en las necesidades de creación de contenido de Brianne. Pero decir todo eso me haría sonar mezquino y celoso. Así que opté por algo más simple. Planeé un viaje para 3 personas. Añadir a una 4 persona en este momento significa reorganizarlo todo. Puedo pagar mi propio viaje, anunció Brianne, lo cual habría sido más impresionante si no me hubiera pedido prestados $300 hacía 2 meses, dinero que aún no había visto devuelto. Mamá se lanzó sobre eso. ¿Ves? Ella pagará su viaje. Problema resuelto. Podía ver hacia dónde se dirigía esto. Si me seguía negando, sería yo el irrazonable. El hermano rígido y controlador que no podía ser flexible con su hermana. Me habían desgastado así toda mi vida. Brianne creaba una situación, yo me oponía y finalmente cedía porque era más fácil que ser etiquetado como problemático. Está bien, dije, ya arrepintiéndome. Reservaré una habitación adicional en el hotel, pero tú pagas tu propio vuelo, todas tus comidas y cualquier actividad que quieras hacer. Esto no es unas vacaciones con todos los gastos pagados para ti. ¿Queda claro? El rostro de Brianne se transformó de una tristeza lastimosa a una alegría triunfante. Por supuesto. Gracias, Anthony. Ni siquiera notarás que estoy allí. Haré mis propias cosas la mayor parte del tiempo, de todos modos. Esa debería haber sido mi primera pista de que esto iba a ser un desastre. La semana siguiente pasó en un torbellino de trabajo y preparativos finales de viaje. Coordiné con el hotel la habitación adicional, que me costó extra porque había reservado durante un periodo promocional que ya había expirado. Le envié a Brianne la información del vuelo y los detalles del hotel, recordándole explícitamente que necesitaba reservar su propio pasaje aéreo. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Supuse que eso significaba que lo había solucionado. 2 días antes de la salida, a las 5:47 de la mañana, sonó mi teléfono. Ya estaba despierto.
Los turnos tempranos en las obras me obligan a ser funcional antes del amanecer, aunque apenas coherente para una conversación. Tenemos una situación, anunció Brianne sin preámbulos ni saludo. ¿Qué tipo de situación?, pregunté, sirviéndome café y preparándome mentalmente para cualquier crisis que hubiera creado. Los vuelos están todos desordenados. Miré para reservar y los únicos asientos disponibles en tu vuelo están en clase turista básica, allá atrás, como la fila 38. Eso no va a funcionar. Le recordé que millones de personas volaban en clase turista todos los días y sobrevivían a la experiencia. 6 horas en un asiento de avión normal no la matarían. Tú no lo entiendes, dijo, y pude oír el tono de pánico en su voz. Necesito estar en el mismo vuelo para las fotos de la llegada familiar. Mis seguidores esperan ese tipo de contenido. Pero no puedo publicar fotos desde un asiento terrible en la parte trasera del avión. La iluminación es espantosa allí atrás y se ve barato. La audacia de esa declaración me golpeó como un balde de agua fría. Se estaba quejando de la calidad del asiento en un vuelo que se le había dicho que reservara ella misma, para un viaje al que se había autoinvitado, porque no se vería lo suficientemente bien para sus 8,000 seguidores de Instagram. Brianne, ese no es mi problema. Sabías que necesitabas reservar tu propio vuelo. Esperaste demasiado y ahora afrontas las consecuencias. Pero supuse que coordinarías conmigo. Pensé que bloquearías asientos para toda la familia. ¿Por qué asumirías eso? Te dije específicamente que te encargaras de tu propia reserva de vuelo. Porque eso es lo que hace la familia, replicó, con la voz elevándose. Coordina. Se asegura de que todos tengan buenos asientos juntos. Le señalé que la familia tampoco se autoinvita a viajes y luego se queja de los arreglos. Ella sabía desde hacía semanas que necesitaba reservar un vuelo. Si hubiera querido un mejor asiento, debería haber reservado antes. Esto es tan típico de ti, espetó. Tienes todo ese dinero y ni siquiera puedes ayudar a tu hermana con un asiento decente. ¿Ayudarte? Brianne. Ni siquiera te invité a este viaje. Te autoinvitaste, prometiste pagar tu propio camino, y ahora estás enfadada porque las consecuencias de reservar tarde significan que tienes un asiento en clase turista. Ese no es un problema mío que deba resolver. Eres un idiota egoísta, dijo. Mis seguidores esperan un cierto nivel de calidad. Si publico contenido desde un asiento terrible, daña mi marca. Su marca. Su marca de 8,000 seguidores que nunca le había reportado un solo centavo de ingresos reales. Su marca, que existía principalmente en su propia mente como justificación para vivir sin pagar alquiler y trabajar a tiempo parcial. Ella hablaba constantemente de oportunidades, proyectos en camino y colaboraciones que nunca llegaban a concretarse, como si repetir esas palabras una y otra vez la acercara mágicamente a una carrera real. Allá tú, le dije, intentando mantener mi paciencia una vez más. Yo tengo que ir a trabajar. Colgó sin despedirse. Ni un vale, ni un que hablamos luego. Solo un clic brusco que dejó claro que estaba enfadada conmigo. Aún así, parte de mí asumió que el enfado se le pasaría, que finalmente compraría el billete y que el tema de los asientos se resolvería una vez estuviéramos todos en el aeropuerto. Durante años había aprendido a navegar sus cambios repentinos de humor y sus exigencias, y de alguna forma, seguía cayendo en la trampa de creer que esta vez sería diferente. Debería haberlo sabido mejor. Brianne nunca aceptaba situaciones que no le gustaban, simplemente intentaba reformular la realidad hasta moldearla a su antojo. La mañana del viaje llegó con esa mezcla de excitación y agotamiento que provocan los despertadores programados a las 4 de la madrugada. Apenas dormí, repasando mentalmente el itinerario, los documentos, los horarios, preocupándome por detalles que seguramente eran insignificantes. Conduje hasta la casa de mis padres para recogerlos. El coche iba repleto, maletas, una mochila con documentos, snacks para el camino, cargadores, auriculares, todo pensado para que el viaje fuese lo más sencillo posible. Mis padres ya estaban en el porche cuando llegué. Era una imagen casi entrañable, 2 adultos mayores sentados sobre sus maletas a juego, como 2 niños esperando un autobús escolar rumbo a una excursión. Mi madre se había comprado un vestido nuevo solo para este viaje, un estampado floral con palmeras que llevaba días mostrándome con orgullo. Mi padre, por su parte, lucía una camisa hawaiana comprada en una tienda económica, pero que él trataba como si fuera una pieza exclusiva. Llevaban meses contando los días. Tenían un calendario pegado en la cocina, y cada mañana tachaban la fecha correspondiente como si estuvieran marcando el avance hacia un sueño largamente esperado. Habían dedicado 3 décadas a enseñar en escuelas públicas, lidiando con presupuestos recortados, exámenes estandarizados que nadie quería, reuniones eternas y padres que insistían en que su hijo era un genio aunque el pequeño Dylan ni siquiera leyera al nivel correspondiente. Si alguien merecía estas vacaciones, eran ellos. Llegamos al aeropuerto con tiempo de sobra.
El proceso de facturación fue sorprendentemente fluido, sin filas interminables, sin maletas con sobrepeso ni documentos faltantes. Tras recibir las etiquetas de equipaje, caminamos hacia el control de seguridad sintiéndonos preparados para un día sin contratiempos. Fue justo entonces cuando Brianne apareció. Parecía que había dormido un máximo de 90 minutos. Su cabello, normalmente peinado con precisión milimétrica, estaba recogido en un moño improvisado que dejaba mechones torcidos apuntando hacia todas partes. Su maquillaje estaba corrido, creando sombras oscuras bajo sus ojos. Arrastraba una maleta enorme, claramente más grande de lo permitido, el tipo de maleta que las aerolíneas detestan. Su energía era frenética, como si el simple hecho de caminar la estuviera agotando. Ahí estáis, dijo, respirando entrecortadamente. Llevo una hora enviándote mensajes. Yo había silenciado mi teléfono deliberadamente. Quería aprovechar esa mañana tranquila con mis padres, sin interrupciones ni dramatismos. ¿Qué sucede? Tenemos que hablar. Ahora mismo. Antes de pasar por seguridad. Le sugerí hablar en la puerta de embarque, pero insistió. Su tono no dejaba espacio para medias tintas. Vi a mis padres tensarse, mi padre preocupado, mi madre con esa expresión típica de ya viene el huracán. ¿Qué es tan urgente? Pregunté. La situación de los asientos. Necesitamos arreglarla antes de embarcar. Le recordé, con calma, que ya habíamos hablado del tema varias veces. Ella iba en clase turista. Nosotros teníamos nuestros asientos asignados. Esa era la condición original. Brianne negó con la cabeza como si yo fuese el irracional. Esa condición no va a funcionar. Necesito un asiento mejor para el contenido del vuelo. Mis seguidores esperan fotos de calidad, y la fila 38 no sirve para eso. Entonces deberías haber reservado antes. Intento explicarte que necesito un asiento mejor. El vuelo es una oportunidad de contenido y no puedo crear material decente desde atrás. Mi padre intentó ayudar. Quizá podrías simplemente disfrutar del vuelo. Papá, no entiendes. Tengo seguidores que esperan consistencia. Si subo contenido malo, pierdo credibilidad. Mi madre intervino, intentando mediar. Podemos consultar si hay mejoras disponibles. Ya lo hice, dijo ella, cortante. No hay nada en premium ni en primera clase. Todos los asientos están vendidos, excepto los de atrás. La única solución es que alguien me dé su asiento. Me miró como si la conclusión fuera obvia. Permíteme entender esto, respondí, controlando mi incredulidad. ¿Quieres que alguien renuncie a su asiento pagado para que tú puedas hacer fotos para Instagram? No alguien. Tú. La audacia de la petición me dejó mudo unos segundos. Eso no va a suceder, dije finalmente. ¿Por qué no? Eres alto, pero puedes soportar la clase turista. Yo necesito ese asiento para mi contenido. Yo necesito mi asiento porque literalmente pagué por él para no pasar 6 horas plegado como un origami. Tu trabajo no tiene nada que ver. Mi carrera depende de esto. Tu carrera es trabajar medio turno en una boutique vendiendo velas. Ella enlojeció como si la hubiera insultado públicamente. Eres un cretino. Tienes dinero. Tienes éxito. No puedes hacer una cosa tan simple para ayudar a tu hermana. Ceder mi asiento no es algo simple. Tengo casi 2 metros de altura. Compré primera clase por necesidad, no por lujo. Pero claro, tu comodidad importa más que apoyar mis metas profesionales. Las miradas alrededor empezaron a clavarse en nosotros. Una familia se alejó discretamente. Un ejecutivo dejó de teclear. Mis padres querían evaporarse. Intenté una última vez. No voy a ceder mi asiento. Puedes usar el tuyo o perderte el vuelo. Su expresión se endureció. Bien. Ya veremos qué opinan mamá y papá cuando estemos en Hawái sobre su hijo egoísta. Pasamos seguridad sin incidentes. Yo pensé, ingenuamente, que había aceptado la realidad. No podía estar más equivocado. En la sala de embarque, mis padres estaban tranquilos, mi padre leyendo sobre la historia de Hawái, mi madre buscando recomendaciones gastronómicas. Yo intentaba respirar y disfrutar la calma. Brianne, sin embargo, caminaba inquieta por toda la zona, escribiendo mensajes a toda velocidad. 30 minutos antes del embarque, regresó. Su mirada era dura, decidida, como cuando ya había construido una narrativa interna donde ella era la víctima. He estado pensando, dijo, con ese tono manipulador vestido de razón. Necesito que reconsideres lo de los asientos. Este viaje es importante para mí y lo estás arruinando antes de despegar. Ni levanté la vista de mi teléfono. El tema está cerrado. No, no lo está. Estás siendo increíblemente egoísta y alguien tiene que decírtelo a la cara. Mi padre, cansado, intentó frenarla. Brianne, déjalo. Los asientos no importan. Todos vamos al mismo lugar. Ella lo ignoró por completo.
No puedo creer que te comportes así, continuó, subiendo el tono. ¿De verdad prefieres tu comodidad a ayudarme en algo tan importante para mi futuro? Eres increíble. Mi padre intentó intervenir con un gesto conciliador, pero yo le pedí que no se involucrara. Papá, por favor, mantente al margen, le dije. Esto no es entre tú y yo, ni siquiera es entre nosotros, Brianne. Cerré mi teléfono y la miré directamente. No existe ningún entre nosotros. Yo voy a viajar en primera clase, en el asiento que compré con mi dinero. Tú vas a ocupar el asiento de clase económica que reservaste tarde. La conversación termina aquí. Su reacción fue inmediata, su voz empezó a elevarse, atrayendo miradas desde cada rincón de la zona de embarque. ¿De verdad no te importa nada lo que yo sienta? ¿Te cuesta tanto ayudar a tu propia hermana? ¿Prefieres tu asiento enorme con espacio para las piernas antes que mostrar algo de apoyo? Respiré hondo. Prefiero disfrutar las vacaciones que organicé y pagué, sin tus dramas inventados ni tus exigencias de trato especial. ¿Dramas inventados?, repitió ella, escandalizada. ¿Eso crees? Estoy intentando construir mi carrera y tú haces todo lo posible por sabotearme porque estás celoso. ¿Celoso de qué, exactamente?, pregunté, cansado. ¿De tus 8000 seguidores? ¿De tu trabajo a medio tiempo vendiendo velas? ¿O de que necesites que alguien más te sostenga para poder funcionar? Ahí fue cuando perdió completamente el control. «¡Pedazo de basura engreída!», gritó, con una fuerza que detuvo todo el ambiente como si alguien hubiera apagado el sonido general de un golpe. Las conversaciones murieron de inmediato. Los gate agents levantaron la vista. Un niño dejó de llorar. Mis padres se quedaron petrificados. Mi madre, María, tenía la mano sobre la boca. Mi padre, Robert, se había puesto de pie como si intentara anticipar lo inevitable. Brianne dio un paso al frente, encendida de rabia. «¿Te crees mejor que todos solo por tener un título de ingeniería y un buen salario?», vociferó. «Me menosprecias porque elegí un camino creativo en lugar de venderme a las grandes corporaciones del petróleo. Pero claro, tú no puedes valorar nada que no venga con un cheque gigante. Eres superficial, materialista y egoísta». Intenté responder, pero no tuve oportunidad. Sin avisar, Brianne levantó la mano y me cruzó la cara con toda su fuerza. El golpe resonó con un estruendo seco que se expandió por toda la terminal como si hubiese sido un disparo. Un silencio espeso cayó sobre el área de embarque. Sentí mi mejilla arder, mis gafas quedaron torcidas por la violencia del impacto. La gente miraba sin parpadear, familias, viajeros de negocios, turistas, incluso una pareja mayor que compartía un muffin se quedó inmóvil. Una gate agent llegó a mi lado en cuestión de segundos. «Señorita, necesito que retroceda inmediatamente», ordenó con firmeza. Brianne respiraba entrecortadamente, con las manos todavía a medio levantar. La expresión de shock en su rostro demostraba que ni ella misma había calculado hasta dónde había llegado. Él se lo merecía», balbuceó, aunque la voz le temblaba. «Me estuvo tratando fatal desde la mañana. Me provocó». 2 miembros de seguridad del aeropuerto aparecieron como si hubieran surgido del suelo. Uno se colocó entre nosotros, el otro empezó a hacer preguntas con ese tono sereno y entrenado que solo usan las personas acostumbradas a lidiar con situaciones peligrosas. «Señor, ¿está bien?», me preguntó el primero. «Estoy bien», respondí, aunque mi rostro ardía. El otro oficial se dirigió a mi hermana. «Señorita, necesito que venga con nosotros». «¿Qué?». «No. Tenemos un vuelo que abordar. No puedo perderlo. Acaba de agredir físicamente a un pasajero delante de más de 70 testigos», explicó el oficial sin alterarse. «Usted no va a ningún lado hoy». Lo que ocurrió después fue una escena desesperada. Brianne pasó de la negación a la furia, luego a súplicas, y finalmente a un llanto desgarrador que no tenía nada de actuación. Decía que yo la había provocado, que era una confusión, que no podía faltar al viaje familiar porque nuestros padres, María y Robert, se derrumbarían si no estaba. A los oficiales no les conmovió. Habían presenciado suficientes crisis de aeropuerto como para no sorprenderse. Finalmente la escoltaron fuera del área de embarque, todavía llorando y protestando. Minutos después, una gate agent se acercó con una tableta y un gesto profesionalmente empático. «Tenemos que completar un informe», me explicó. «Es el procedimiento en cualquier incidente físico dentro del aeropuerto». «¿Desea presentar cargos?». Debería haber dicho que no. Debería haber sido el hombre maduro, ignorar el golpe como había ignorado muchas otras cosas durante 28 años. Pero miré a mi padre, a mi madre llorando, y a todas las personas que habían presenciado cómo mi propia hermana me agredía por no querer ceder el asiento de un viaje que yo había financiado. «Sí», respondí con claridad. «Quiero presentar cargos». La agente asentó y tomó notas. En pocos minutos, el nombre de Brianne quedó registrado en el sistema de la aerolínea.
No volaría ese día, y dependiendo del proceso legal, posiblemente no volaría en ninguna aerolínea por un buen tiempo. Mi madre se acercó llorando, su rímel corrido. Anthony, quizá deberíamos quedarnos. No podemos dejar a Brianne lidiando sola con esto. Negué de inmediato. No está sola. Está con seguridad aeroportuaria, y está enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Nosotros vamos a subir a ese avión. Vamos a ir a Hawái. Vamos a disfrutar las vacaciones que planifiqué y financié. Pero es tu hermana, murmuró, temblorosa. Y me agredió delante de todos porque no le cedí un asiento. No voy a recompensar ese comportamiento cancelando un viaje entero por el que pagué durante meses. Mi padre, Robert, pasó un brazo por los hombros de mi madre y habló con una calma pesada. Anthony tiene razón. Brianne cruzó un límite hoy. No podemos seguir encubriéndola. Tiene que enfrentar las consecuencias, por primera vez en su vida. Mi madre intentó intervenir, pero bastó una sola mirada de mi padre para que guardara silencio. 30 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer ese gesto firme y sereno que él usaba cuando había tomado una decisión definitiva, una de esas que no pensaba discutir ni suavizar. El ambiente se tensó durante unos segundos, aunque nadie dijo nada más. Era como si todos hubiéramos aceptado que la situación había llegado demasiado lejos para seguir disimulando. Cuando anunciaron el inicio del embarque, el personal llamó primero a los pasajeros de primera clase. Me puse de pie despacio, tomé mi maleta de mano y avancé hacia la agente que escaneaba los pases. Caminé con el estómago apretado, consciente de que detrás de mí quedaba una escena que había vivido demasiadas veces, mi madre llorando y mi padre tratando de calmarla, intentando que no se desmoronara y que no sintiera que la familia se estaba rompiendo en ese mismo momento. Y aunque una parte de mí sentía culpa, una culpa antigua y pesada que había cargado durante años, otra parte estaba exhausta de desempeñar siempre el rol del que cedía, del que mediaba, del que sacrificaba su bienestar para mantener una armonía que solo existía mientras yo fuese el que absorbía todos los golpes emocionales. Estaba cansado de ser el responsable de que todo funcionara mientras Brianne hacía lo que quería sin considerar a nadie más. Me senté en mi asiento de primera clase, dejando escapar un suspiro largo. La azafata pasó ofreciendo una bandeja con frutos secos tibios y bebidas, y acepté algo solo para ocupar mis manos. Me puse los auriculares y busqué una película cualquiera, algo que pudiera distraerme del torrente de emociones y de los mensajes que empezaban a llenar la pantalla de mi teléfono. Brianne ya estaba escribiendo sin parar, textos plagados de quejas, reclamos, dramatismo y culpa, como si estuviera convencida de que repetir lo mismo de siempre cambiaría mi decisión. Escuché las instrucciones de seguridad mientras intentaba no pensar en todo lo que había pasado. La aeronave comenzó a moverse lentamente, alejándose del Finger, y tuve un pensamiento extraño: dejar atrás a Brianne hacía que el viaje, paradójicamente, empezara con más calma. Ella se quedaba lidiando con el caos que había provocado, incluso con seguridad del aeropuerto, mientras nosotros, por primera vez en mucho tiempo, teníamos la posibilidad de disfrutar unas vacaciones sin su comportamiento impredecible. Durante la primera hora, mi madre lloró sin parar. Desde mi asiento podía ver sus manos temblando mientras mi padre las sostenía, sus labios moviéndose en un murmullo constante intentando consolarla. Él miraba hacia adelante, manteniendo la compostura, aunque el cansancio se notaba en los ojos. Sabía que él también llevaba años conteniendo la energía caótica de Brianne, pero siempre desde un lugar más pasivo, como si esperara que todo se arreglara solo. Ahora veía que ya no era posible. En la siguiente hora, ellos dos sacaron la guía turística que yo les había comprado y comenzaron a leerla juntos, señalando fotografías de playas y rutas. Poco a poco su conversación se fue animando. Mi madre, que al inicio apenas podía hablar, empezó a hacer preguntas, a comentar qué sitios quería visitar, a hacer planes sobre los días que vendrían. Para la tercera hora, estaban revisando un mapa del archipiélago y comparando lugares para comer. Discutían con interés sobre los restaurantes que servían platos tradicionales hawaianos, especialmente aquellos que recomendaban pescado fresco y postres locales. Mi madre hasta sonrió un par de veces cuando mi padre bromeó sobre cuántos lugares de comida pensaba visitar en esa semana. Y ya para la cuarta hora, mi madre había recuperado por completo el ánimo. La escuché reír por algo que mi padre dijo. Fue ese sonido, una risa suave, auténtica, lo que me confirmó que dejar a Brianne fuera del viaje quizá había sido la única forma de que mis padres pudieran realmente descansar. La ausencia de conflictos hacía que todo se sintiera más liviano. Cuando aterrizamos en Maui, el clima era sencillamente perfecto. El calor no era sofocante, la brisa era suave y el cielo parecía una enorme pintura azul. El auto de alquiler estaba en impecables condiciones y el proceso fue rápido. El hotel, situado justo frente a la playa, era incluso más impresionante que en las fotografías que había visto cuando planifiqué el viaje.
Las habitaciones tenían balcones con vistas al océano, camas amplias y una sensación de tranquilidad inmediata. Ese primer atardecer en la isla fue casi cinematográfico. Mis padres caminaron por la playa tomados de la mano, algo que hacía tiempo no veía. Se detenían para sacarse fotos mutuamente, comentaban sobre el color del cielo y el sonido de las olas, y por un momento me di cuenta de que eso era exactamente lo que había querido desde el principio, darles la oportunidad de vivir algo hermoso, sin gritos, sin discusiones, sin tener que estar en alerta constante por el comportamiento de Brianne. Sin embargo, mientras disfrutábamos del paisaje, mi teléfono vibraba sin descanso. Brianne había enviado cerca de 200 notificaciones solo durante el primer día. Sus mensajes cambiaban de tono constantemente, saltando del enojo a la desesperación, del victimismo a la manipulación emocional directa. Entre sus textos había frases como: «Espero que estés contento. Aquí estoy, sola, mientras ustedes disfrutan. Mamá está destruida. Hiciste añicos esta familia. Las acusaciones me van a arruinar económicamente. Gracias por hundirme. Papá dice que quizá tengan que pagar fianza por mi culpa, ¿te das cuenta del daño que les estás haciendo? Eres cruel. Todo esto por un asiento. No tienes corazón». Leí un par, suspiré profundamente y finalmente apagué el teléfono. Estábamos en Hawái, y no iba a permitir que su energía absorbiera la experiencia que mis padres tanto necesitaban. Los días siguientes fueron maravillosos. Visitamos el cráter de Molokini, donde mi madre vio una tortuga marina nadar cerca de nosotros, lloró de emoción, y creo que nunca la había visto tan feliz. Recorrimos el famoso camino a Hana, deteniéndonos en cada cascada y mirador para capturar el momento. El amanecer en Haleakal fue como estar en otro planeta, colores que parecían pintados a mano, un silencio absoluto y el sol elevándose lentamente desde el horizonte. Las cenas frente al mar fueron otro punto alto. Mi padre se propuso probar todos los tipos de pescado fresco disponibles y lo cumplió. Mi madre descubrió el pastel de piña local, preparado con frutas cosechadas allí mismo, y quedó fascinada. También hicimos un tour en helicóptero que nos llevó a ver valles, acantilados y zonas de vegetación tan densa que parecían sacadas de una película. Un día entero lo dedicamos a descansar bajo una sombrilla, leyendo, nadando o simplemente dejando que el tiempo pasara sin prisa. Mis padres parecían haber rejuvenecido, hablaban, reían, se tomaban de la mano incluso sin darse cuenta. Era como ver una versión más joven de ellos. Mi madre tomó cientos y cientos de fotografías y mi padre compró una figura de un tiki tallado para su jardín, asegurando que sería su recuerdo oficial del viaje. Cada comida, cada conversación, cada momento juntos confirmaba que la ausencia de Brianne había abierto un espacio para que realmente pudiéramos estar en paz. Fue durante el cuarto día, mientras desayunábamos en la terraza del hotel, cuando mi padre decidió abordar lo inevitable. «Tu madre quiere saber si considerarías retirar los cargos contra Brianne», dijo con un tono medido, como quien camina sobre vidrio. «No voy a hacerlo», respondí de inmediato. Él asintió, como si hubiera anticipado la respuesta. «Lo que hizo estuvo mal. No lo niego. Pero sigue siendo tu hermana, y esto podría marcarla de por vida, incluso llevarla a tener antecedentes. Papá me agredió físicamente. En público. En un aeropuerto. Porque yo me negué a cederle un asiento que yo pagué. Se invitó sola al viaje, prometió ocuparse de sus gastos y después quiso que sacrificara mi comodidad para que pudiera presumir algo en redes sociales. Cuando le dije que no, me golpeó frente a decenas de personas. No hay nada que justificar ahí». Él suspiró, mirando el océano. «Es familia. Tu madre está angustiada, teme por lo que pueda pasar. A veces elegimos la compasión en lugar del castigo, incluso cuando alguien comete errores». Negué lentamente. Mamá ha vivido preocupada por Brianne desde siempre. Sus estudios, sus trabajos, sus malas decisiones, sus crisis. Todo se le perdonaba. Pero nadie preguntaba si yo también estaba agotado. Nadie se preguntaba si cargar con la responsabilidad desde adolescente me estaba pasando factura. Mi padre bajó la mirada. «Los queremos a los dos», dijo con un susurro. «Los sentimientos serán iguales, pero la manera en la que nos trataron no lo fue. Brianne ha recibido indulgencias que jamás me habrían permitido a mí. Tiene 28 años, vive en casa sin pagar renta, trabaja solo unas horas, y aún así siempre tiene una excusa. Yo no tuve ese margen. A mí se me exigió ser el adulto desde que era casi un niño». Hubo un largo silencio. «Tienes razón», admitió por fin. «Cometimos errores. Les pedimos cosas distintas. Te exigimos más a ti, y a ella le permitimos demasiado. Pero sigue siendo tu hermana, y lo que está por venir podría destruirle el futuro». «Sus actos dañaron su futuro», respondí. «Yo solo decidí no cargar con su responsabilidad esta vez. Eso es todo». Mi padre asintió lentamente, sin insistir. Esa noche,
Mientras cenábamos, mi madre intentó otro enfoque. Habló de la posibilidad de reunirnos todos cuando volviéramos, de conversar, de buscar ayuda para Brianne, de entender de dónde venía su comportamiento. Se aferraba a la idea de que tal vez la empatía resolvería lo que la disciplina nunca había podido resolver. Le respondí con calma, las dificultades personales no justifican la agresión física. Mucha gente enfrenta estrés económico, inestabilidad emocional, problemas laborales o incluso batallas internas profundas, y aún así no golpean a sus hermanos en medio de un aeropuerto. Y aunque lo dijera con cariño, había una verdad que ya no podía ignorar. No iba a retirar nada. A lo largo de los años, mi madre siempre había dicho que Brianne era sensible, como si esa palabra justificara cualquier cosa. Pero, a mis ojos, esa explicación hacía tiempo que había dejado de tener sentido. No estábamos hablando de un berrinche infantil, ella ya tiene 28 años, y la sensibilidad no es una excusa eterna para justificar conductas violentas o reacciones fuera de control. En algún momento, cada persona debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones. ¿De verdad no vas a retirar los cargos?, me preguntó mi madre, con ese tono entre preocupación y cansancio que ya conocía. No, mamá, respondí sin titubear. Me miró con una mezcla de tristeza y decepción, pero no insistió. El resto de la cena transcurrió en silencio, con comentarios aislados sobre la comida o los planes para el día siguiente. Hacia el sexto día de viaje, mis padres ya habían dejado de mencionar a Brianne por completo. Se ocuparon de lo que tenían frente a ellos, unas vacaciones que esperaron durante años, lejos de cualquier drama provocado a miles de kilómetros. Durante esos días hicimos de todo. Tomamos un paseo en catamarán y vimos delfines nadando como si escoltaran al barco. Asistimos a un luau tradicional con bailarines de fuego, música y un cerdo asado que mi padre no dejó de elogiar. Incluso alquilamos bicicletas y recorrimos la costa, deteniéndonos para tomar fotos y comprar raspados de hielo con sabores imposibles de pronunciar. La mañana del séptimo día, nuestra última jornada completa antes de regresar, mi padre llamó a mi puerta alrededor de las 7. ¿Tienes un minuto para hablar?, preguntó. Salimos al balcón, donde el océano parecía despertar junto con nosotros. Se quedó un largo rato en silencio, observando cómo los surfistas remaban hacia las primeras olas del día. Finalmente habló. Tu madre y yo hemos estado pensando, sobre Brianne. Sobre cómo los criamos diferente, y sobre las expectativas injustas que te hemos cargado desde siempre. Me quedé quieto, sin saber hacia dónde iba. Tenías razón en todo lo que dijiste. La hemos justificado durante años, creyendo que ser comprensivos la ayudaría, cuando en realidad solo evitamos que aprendiera a enfrentar la frustración y la responsabilidad. Y a ti te exigimos madurez desde pequeño, como si fuera tu obligación compensar lo que nosotros no queríamos enfrentar. Eso no estuvo bien. Te pedimos que fueras el responsable, el que siempre resolvía todo, mientras a ella la tratábamos como a una niña que había que proteger de todo. No te dimos un trato justo, y tampoco la ayudamos a ella a crecer. Fallamos con ustedes dos, aunque de formas distintas. Su sinceridad me tomó por sorpresa. Era la primera disculpa real que recibía de alguno de mis padres respecto a todos los años de doble estándar y cargas invisibles que había llevado. Gracias, papá. De verdad lo agradezco. ¿Aún así vas a continuar con los cargos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí. Asintió, sin ninguna sorpresa. Me parece bien. Es hora de que enfrente consecuencias reales. Tal vez esto sea el golpe de realidad que necesita. Nos quedamos allí, observando el amanecer en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi padre de verdad me comprendía. El regreso a casa fue tranquilo. Mis padres conversaban animados sobre organizar otro viaje, quizá a Alaska o a las montañas rocosas. Mi madre me enseñó una selección enorme de fotos, decidiendo cuáles imprimir y cuáles enmarcar para la sala. Mi padre había comprado varios libros sobre la historia de Hawái, y ya los llevaba subrayados. Se notaba que estaban felices, y comprendí que si Brianne hubiera participado en esas vacaciones nada de esa tranquilidad habría existido. Ella habría convertido cada actividad en una sesión de fotos, cada comida en contenido para redes, y cada momento familiar en algo falso o teatral. Haberla dejado atrás había sido, indiscutiblemente, lo correcto. Pero al aterrizar en San Antonio, la realidad nos alcanzó como un baldazo de agua fría. Mientras estábamos en Hawái, Brianne se había dedicado a presentarse en redes sociales como una víctima trágica, elaborando una historia cuidadosamente manipulada. Según su versión, yo la había abandonado en medio de una crisis emocional, excluyéndola del viaje familiar por pura crueldad, y además estaba arruinando su vida con cargos excesivos por un simple malentendido. Sus seguidores, que siempre buscaban drama, le creyeron sin dudar. Empezaron a llegarme mensajes insultándome, acusándome de ser un hermano abusivo y sin corazón.
Incluso alguien rastreó mi correo laboral y envió una queja formal alegando que yo tenía una personalidad violenta. El nivel de ironía era casi cómico, ella me había agredido físicamente. Pero el villano, según su relato, era yo. Sin embargo, Brianne cometió un error que iba a costarle caro, ella mintió públicamente. Y yo tenía pruebas irrefutables. El personal de seguridad del aeropuerto me había entregado la grabación del incidente para adjuntarla al informe. Varias cámaras mostraban con nitidez lo ocurrido, Brianne perdiendo los estribos, poniéndose agresiva, acercándose demasiado, la gente retrocediendo, el golpe, mi reacción sorprendida, todo sin edición, sin dramatización, sin posibilidad de confusiones. Así que subí el vídeo con un mensaje directo. Como parece haber confusión sobre lo ocurrido, aquí tienen la grabación de seguridad completa. Yo no la agredí. Ella me golpeó porque me negué a ceder el asiento de primera clase que yo pagué. No hay manipulación, solo hechos. Juzguen ustedes mismos. Lo que siguió fue un giro brutal. Las personas que horas antes me enviaban odio desaparecieron. Sus seguidores, que la defendían, empezaron a exigirle explicaciones. Los comentarios en su publicación pasaron de «qué injusto lo que te hicieron» a «¿por qué mentiste?», y esto no coincide con lo que dijiste. En cuestión de horas, Brianne intentó frenar el desastre diciendo que el vídeo estaba fuera de contexto y que yo la había provocado emocionalmente fuera de cámara. Nadie lo creyó. Las pruebas eran demasiado claras. En 48 horas perdió más de 2000 seguidores. Las pequeñas marcas que colaboraban con ella cortaron vínculos discretamente. La boutique donde trabajaba a tiempo parcial la despidió cuando la dueña vio el vídeo. En una semana, eliminó casi todas sus redes y prácticamente desapareció del mapa digital. Mi madre me llamó llorando, molesta porque, según ella, yo la había humillado. Ella se humilló sola, respondí. Yo solo compartí la verdad. Perdió lo que estuvo construyendo durante años, una imagen que nunca reflejó la realidad. Y aunque sonara duro, quizá era lo que necesitaba para entender que sus actos no eran inmunes a consecuencias. El proceso legal siguió su curso. Brianne intentó pelear, pero la evidencia era aplastante. Terminó aceptando un acuerdo, culpable de agresión simple, 1 año de libertad condicional, 40 horas de servicio comunitario y el pago de mis gastos legales. Además, fue registrada por varias aerolíneas después del incidente, así que viajar será un problema constante para ella de ahora en adelante. Mis padres, poco a poco, dejaron de justificarla. Dejaron de esperar que yo sacrificara mis límites para mantener la paz. Las conversaciones con mi padre se volvieron sinceras. Mi madre empezó a enviarme recetas y mensajes breves, pequeños gestos que mostraban un cambio real. Finalmente comenzaron a verme como un adulto, no como el hijo responsable destinado a arreglarlo todo. Brianne y yo ya no tenemos contacto. La última noticia que recibí es que se mudó a Phoenix, trabaja en atención al cliente para una tienda en línea y vive en un apartamento pequeño con una compañera de cuarto. Sin aspiraciones de influencer, sin vida financiada por otros, sin las ventajas que siempre creyó que merecía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado mi vida, sin cargar con el peso de la suya.